Buenas a todos, despertados, una semana más juntos y me alegro de estar con vosotros. Antes de todo quiero pedir disculpas por si se cuela un poco de sonido de fondo, pero tengo unas jornadas deportivas de niños donde resido y puede ser que se cuele un poquito de sonido de fondo. Esta semana quiero hablar de un tema que me hicieron una pregunta hace unos días, una persona, y bueno, busqué las respuestas de los seres de luz a ver qué me respondían sobre eso, porque también es un tema que yo he vivido en mi propia piel y quería saber en qué nos equivocamos a veces, y es sobre el miedo, ¿no? Esa persona en concreto pues vive muy condicionada por el miedo y no es la única. En esta sociedad que vivimos son muchas las personas que están muy condicionadas por el miedo y es una lástima realmente, porque dejas de disfrutar la experiencia de la vida como tal, ¿no? En esta canalización mis seres me dijeron, y lo tengo aquí apuntado para decirlo tal y como me lo dijeron ellos, me decían: afronta tus temores, porque cuando venzcas los miedos empezarás a vivir la vida tal y como Dios te la otorga. En eso me hacían referencia a que al estar condicionados por esos miedos, muchas veces dejamos de vivir experiencias que realmente nos llenarían, ¿no? Dejamos de vivir esa vida en plenitud, como ellos me decían, y nos quedamos condicionados por ese miedo. Pensar que los miedos en psicología simplemente se describe como lo desconocido. El miedo es producido por lo desconocido. Cuando desconocemos los efectos o las causas que va a poder tener una acción, eso nos genera esa incertidumbre, y lo que genera es la sensación de miedo. Cuando vivimos impuestos en el miedo, muchas de las cosas que quisiéramos hacer, pues a lo mejor a veces, y hay personas que no lo hacen por ese mismo miedo. Entonces realmente ellos me daban a entender que cuando vivimos en miedo no disfrutamos de la experiencia, de lo que es la experiencia de vida. Me decían: vivir con temores es vivir en la prisión del alma. A eso se referían a que realmente cuando estamos viviendo sujetos al miedo, bajo el yugo del miedo, el alma no es libre, no actúa en voluntad propia. Entonces ellos, la forma que tienen de expresar o de decirnos o de aconsejarnos, como queráis decirle, es que realmente lo que debemos de hacer es intentar afrontar o enfrentarnos, mejor dicho, a esos miedos para poder traspasarlos. Si no los afrontamos, de difícil manera vamos a poder disfrutar de una vida plena. Mucha gente tiene como forma de supervivencia, ¿no?, la evitación de esos miedos, ¿no? Como las personas, por ejemplo, que tienen la evitación de los conflictos. Entonces hay personas que evitan el miedo y así no tienen que pasar por esa experiencia. Realmente cuando no afrontas tus propios miedos, es a lo que ellos se refieren, que vamos a vivir en la prisión del alma, vamos a tener el alma encarcelada. Entonces no vamos a ser libres del todo. Incluso me decían que el vivir con miedo no va a dejar que tú evoluciones. El miedo es una cosa que tenemos que batallar, ¿no? Sabemos que el despertar espiritual es un camino de introspección, es una batalla contra uno mismo, contra la estructura de creencias de nuestra persona, en lo que es la que nos hemos creado. Y cuando hablamos de la que nos hemos creado, estamos hablando siempre del ego, ¿no? Ellos me decían: autoalimentáis el ego solo vive por vuestros procesos pasados, se agarra a ellos para la subsistencia, su propia subsistencia. Demuéstrale al ego que ya no te es necesario y vence los miedos y él desaparecerá. Ellos me decían que nosotros mismos somos los propios en retroalimentar nuestro propio ego. El ego sabemos que es superior, es quien nos condiciona desde una consciencia terrenal, es quien nos condiciona nuestra manera de actuar, de pensar, de razonar. Es aquella skin, aquel personaje que hemos hablado más de una vez, que nosotros creemos que somos, cuando realmente es como ya lo dice la palabra, es un personaje que estamos actuando, ¿no?, bajo las creencias
que hemos ido ajuntando desde bien pequeñitos, nos hemos creado esa imagen de nosotros mismos y para nosotros es nuestro yo real, cuando realmente, y como dice la psicología humanista de Maslow, empieza porque el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Entonces, bajo ese prisma de espiritualidad, el ser humano es bondad, es amor, es luz. Cuando estamos dejando que esos miedos, bajo ese ego, nos condicionen nuestras formas de actuar y de pensar, no estamos siendo realmente nuestra propia esencia. El camino del despertar es llegar a esa esencia y sacarla por encima del ego, la dilusión del ego, no por la totalidad, porque creo que siempre ha de haber una pequeña parte de ego, porque el ego no deja de ser también un mecanismo de supervivencia, pero tiene que ser en su medida justa. Cuando dejamos que el ego nos predomine es cuando entramos en formas de actuar que nos llevan a situaciones que a lo mejor nosotros realmente no queremos, ¿no? Entonces ellos nos dicen que somos nosotros mismos quien retroalimentamos al ego, porque el ego realmente nos condiciona, porque es de la única manera que él puede asegurarse su supervivencia en nosotros. Cuando nosotros vivimos en procesos anclados del pasado, procesos que nos han marcado, todas esas situaciones debemos de afrontarlas y debemos de perdonarlas, tanto de perdonarlas como si estamos hablando de personas ajenas a nosotros, personas que nos han hecho daño, o a nosotros mismos, porque nosotros mismos también hemos hecho daño a otras personas. Siempre hemos de pensar que hemos actuado y que han actuado con nosotros de la mejor manera que hemos sabido, que han sabido. No podemos pensar que han actuado bajo un punto de maldad, porque realmente, si nos basamos en la psicología humanista, los mecanismos de defensa de las personas, cada uno los percibe de una manera distinta, cada uno responde a una situación, a un suceso de maneras diferentes. Para poner un ejemplo, hay personas que frente a un peligro, por ejemplo, pues hay personas que salen corriendo, y hay personas pues que afrontan, ¿no?, esa situación. Cuando hay una discusión, hay personas que deciden evitar esa discusión, y hay personas que deciden afrontarla y discutir esa situación que está creando esa discusión. Entonces debemos perdonarnos y perdonar a aquellos terceros que nos han hecho daño desde un punto, o desde una percepción, o desde un pensamiento de que tanto ellos como nosotros, cuando nos han hecho daño o cuando hemos hecho daño, hemos actuado bajo unas circunstancias que nos han llevado a actuar de esa manera, pensando que en ese momento concreto era de la mejor manera que nosotros podíamos lidiar con esa situación o responder a esa situación, y por ende ellos hacia nosotros de la misma manera. Ellos me decían que vivimos demasiado en el pasado, que realmente siempre estamos pensando, cuando entramos en el camino espiritual, siempre estamos pensando en todo aquello mal que hemos hecho, y dice que allí nos equivocamos, porque entonces nos centramos en un pasado que ya no existe, que ya no podemos modificar ni podemos cambiar, que muchos también pensamos en un futuro, en cómo podremos cambiar, cómo podremos ayudar a las personas, en cómo podremos modificar nuestra conducta, cómo podremos elevar nuestra vibración. Y me decían, y se reían, me decían: no es seguro que tengáis ese futuro, realmente lo único que tenéis es el aquí y el ahora, ¿no?, el presente. O sea, sabéis que hoy habéis despertado, pero no sabréis si llegaréis a dormir, ¿no? Y se reían un poco. No lo estaban diciendo de una manera fea, sino lo estaban diciendo riéndose, porque damos por hecho muchas cosas a veces, ¿no? Como a veces en esa conciencia terrenal pensamos que la vida no es efímera, ¿no?, que la vida va a durar para siempre, y nunca llegamos a creer o a pensar realmente que la vida tiene caducidad y que tenemos un tiempo limitado, una experiencia, unos propósitos, unas misiones de vida, y cuando se acaben, pues
desencarnaremos y volveremos a nuestro estado natural, ¿no? Entonces ellos me decían que no podemos estar pensando en todo lo que hicimos mal, sino que debemos perdonar todas esas situaciones, todas esas personas y a nosotros mismos para poder sanar ese pasado, dejar el pasado atrás y centrarnos en el aquí y ahora. ¿Qué puedo hacer hoy por cambiar? ¿Qué puedo hacer hoy por ayudar? ¿Qué puedo hacer hoy por ser mejor persona? ¿Qué puedo hacer hoy por elevar mi vibración? ¿Qué puedo hacer hoy por ayudar a elevar la vibración a otras personas, ¿no? Ese es el único propósito que tenemos en el día a día y en el aquí y en el ahora. Misiones de vida podemos tener muchas y realmente no es... Yo al principio pensaba que la principal misión de vida era ser felices, ¿no? El evolucionar y ser felices, pero realmente creo que hay muchas misiones de vida, hay muchos propósitos cada uno. La misión de vida es la misión hacia uno mismo, y el propósito de vida es el propósito que tienes hacia el todo, ¿no? Cuando hablamos de propósito de vida, pues puede ser el ayudar a personas, pues siendo médico, sanándolas, también pues con sanaciones, terapias holísticas, por ejemplo, el ser cómico para alegrar a personas, el ser artista para crear arte para otras personas, es un propósito que es global, ¿no? Y cuando hablamos de la misión de vida es la misión nuestra, ¿no? Nuestro camino, y qué misiones tenemos nosotros para evolucionar y o los karmas, como a veces se suele decir, ¿no? Qué karmas tenemos para solucionar, para poder avanzar y evolucionar en nuestro camino, ¿no? O en nuestra evolución como almas, ¿no? Mi conclusión de todo esto es que realmente deberíamos de dejar de pensar tanto en todo lo que hicimos. Como dijo Jesús, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, y creo que nadie, y creo que no me equivoco, pero creo que nadie ahora mismo en todo lo que es la tierra puede decir que jamás ha hecho un pecado. Incluso todas esas personas que son reconocidas, que llevan una trayectoria en la ayuda de las personas, en el mundo espiritual, incluso en la religión, creo que todo el mundo, de pequeño, de mayor, de adolescente, en cualquier momento de su vida, un pecado se ha cometido, desde el pecado más absurdo a un pecado más elevado. Creo que todo el mundo hemos pecado, y por eso él decía: quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Incluso él no la tiró, porque nosotros conocemos la figura de Jesús que la Biblia nos enseña, pero también hay una etapa de niño, de adolescente, que no se explica, que no se sabe, y entiendo que él, como persona encarnada en aquel momento, como persona que también tenía una conciencia terrenal, pues también podría haber hecho cualquier diablura, travesura, da igual en cómo lo queráis llamar. Por eso mismo que todos tenemos pecados que hemos cometido. En el arrepentimiento realmente está la rendición, en aceptar y entender y arrepentirnos de lo que hayamos podido hacer. Hay ese primer paso para nuestra propia salvación, para empezar a buscar la manera de no volver a cometer esos errores, pero dejar de pensar en el pasado, dejar de pensar en un futuro, porque realmente el camino está escrito. Todo va a llegar en su momento, porque los tiempos de Dios son perfectos. Todo viene en el momento oportuno, todo viene no cuando uno quiere, ¿no? Como hablábamos en el vídeo anterior. Yo quiero que Dios me traiga paciencia, me traiga empatía, me traiga voluntad, me traiga fe, y lo queremos ya, y de la manera que nosotros pensamos que nos lo va a dar, y no es así, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Nuestro camino está escrito, todo va a llegar en el momento perfecto para que pasen esas situaciones. Incluso me decían cuando estamos bloqueados en el camino espiritual, porque todos vamos a pasar momentos donde nos sentimos bloqueados, donde sentimos que no estamos ni yendo hacia adelante ni yendo hacia atrás, o a veces incluso podemos tener la sensación de que estamos yendo hacia atrás. Hasta en los momentos que sentís, me decían, ¿no? Hasta en los momentos que sentís que estáis parados, seguís evolucionando, porque nosotros siempre estamos al lado vuestro, apoyándote. Muchos de los cambios no serán visibles para vuestros ojos, pero sí serán realizados, ¿no? Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es sanar todos esos karmas,
es afrontar esos miedos, porque realmente todas aquellas personas que llevan muchos años en el despertar, ya llevan una trayectoria, han batallado, y podéis hablar con algunos si tenéis la oportunidad de conocer, os dirán que han batallado batallas muy duras con uno mismo. Cuando hablamos de las batallas estamos hablando de la batalla contra uno mismo, que han librado batallas muy duras, y estamos para aprender, estamos para mejorar. No pensemos en el futuro, no pensemos en el pasado, pensemos en el presente, pensemos que no tenemos siempre que ayudar de la manera que pensamos, de una manera glorificada, enorme, preciosa, dándolo todo, ayudando a todo el mundo de maneras sobrehumanas incluso, ¿no? En nuestra voluntad de hacer, ¿no?, el bien. Pensar que, yo siempre lo digo, ¿no? Yo tengo una manía, que es que yo, cuando entro en un recinto, y creo que ya lo he dicho en algún vídeo, cuando entro en alguna tienda, cuando entro en algún lugar donde hay personas, siempre saludo con una palabra bonita. Aparte de hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, siempre saludo con un guapo, guapa. Me gusta hacer eso porque creo que nunca sabes cuando realmente esa palabra, que es tan fácil de decir y que no cuesta nada decirlo, puedes estar alegrando el día a esa persona, o a una persona que realmente está pasando un día malo o un proceso malo, y ese simple gesto de decirle guapo o guapa, pues realmente a lo mejor por unos instantes o por ese día le estás cambiando esa actitud quizá de tristeza, de derrotada, o de rabia, o de enfado, o de cualquier cosa. Le puedes cambiar, le puedes estar cambiando la percepción de ese instante o de ese día, y creo que cuesta muy poquito hacerlo, y esas son las pequeñas maneras que tenemos realmente de ayudar. No es cómo puedo llevar toneladas de comida a tal sitio, cómo puedo hacer llegar toneladas de ropa a otro país, o cómo puedo ayudar a mi comunidad de unas maneras muy imperiales, muy grandes. No significa, porque muchos no tenemos realmente el poder, o no tenemos los medios para poder hacer ese tipo de ayuda, ¿no? Ojalá pudiéramos tenerlos, y el mundo iría mucho mejor, ¿no? A veces los pequeños detalles que podemos hacer al día ya sirven para que Dios esté feliz por nuestra conducta, para que agradezca esa voluntad que tenemos de intentar ayudar de la manera más, a veces, insignificativa a las personas, pero con la buena voluntad es realmente lo que importa. No importa el acto, sino la voluntad que hay detrás de ese acto, ¿no? Entonces, os animo a que realmente dejéis de pensar qué maneras descomunales podríais hacer, y dejar de pensar en un futuro, y que dejéis de pensar en ese pasado, que afrontéis realmente vuestros temores, os pongáis cara a cara a ellos, os miréis en un espejo, porque realmente vuestros propios miedos los conocéis vosotros, no hace falta que nadie os los pueda decir. Os afrontéis a esos miedos, y que en el día a día, que cada día que agradezcáis por la mañana por despertar, y agradezcáis por la noche por haber vivido ese día, o al menos yo es lo que hago cada día, en medida de lo que podáis, con pequeños detalles, estéis siempre dispuestos a ayudar. Incluso con una pequeña sonrisa a una persona le podéis cambiar el día, con lo cual intentar empezar por esos pequeños actos. Y si algún día tenéis la gran suerte de, por vuestra posición, poder hacer ayudas mucho más grandes, pues bendecidos seréis. Pero da igual, la ayuda más grande y la ayuda más pequeña para Dios son iguales. No es una más y una menos. Por eso me decían que da igual el acto, sino lo que importa es la voluntad que está detrás de ese acto. Y nada, hasta aquí os lo dejo. Espero que os haya gustado, que compartáis mi opinión, y si no la compartáis, pues que lo podáis escribir en los comentarios. Agradeceros a todos, como siempre, ver los vídeos hasta el final. Pediros, por favor, que compartáis con aquellas personas que pueden hacerles servir. Este contenido, yo nunca hablo de mi contenido, es un contenido que es para todos, es de todos, y a muchas personas le pueden servir. Entonces, ayudar para compartir, para esas personas que puedan estar en un proceso, que necesiten de estos conocimientos humildes por mi parte, que seguro que muchos de vosotros tendréis incluso más que yo. Y comentar en los comentarios, pues, alguna vez queréis hacer alguna pregunta, o queréis poner o proponer algún tema. Para mí, como siempre os digo, será muy interesante también poder aprender de vosotros. Y sin más, pues nada, daros las gracias,
y nos vemos ya la semana que viene. Espero que paséis una feliz semana, que estéis felices y que empecéis a aplicar esos pequeños gestos de ayuda, que veréis cómo tanto hacéis felices a los demás como os empezaréis a hacer felices a vosotros mismos. Nos vemos la semana que viene.